A mí, si hubiera ganado esta señora Harris o como se le dio el triunfo a Donald Trump, güey, para mí sigue siendo exactamente lo mismo. A mí me hubiera gustado que hubiera ganado Kamala Harris, güey. Desafortunadamente no se pudo, no sé en qué estribó. Soy muy ignorante en ese tipo de cuestiones. Soy ignorante de la política mexicana, mucho más de la estadounidense. Pero creo yo que se vienen algunos problemas para México y para Sudamérica en particular, güey, porque Trump hay que analizarlo desde la perspectiva de que es un empresario muy poderoso, es un político muy poderoso, que tiene buenas ideas, pero al mismo tiempo tiene ideas muy radicales. Como dice por ahí un dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. Ya a Donald Trump lo conocimos en una faceta y eso es lo que yo le doy el voto de la esperanza, güey. Porque cuando Donald Trump estuvo en su primer mandato, pues sí dijo que prácticamente iba a librar a Estados Unidos de los mexicanos y de los sudacas, güey. Punto importante aquí, sería el pie que este gobierno estadounidense que está por entrar quisiera hacer una deportación masiva, güey. Ahorita platicamos de eso. Pero al final de cuentas sí hubo agravios, pero no hubo tantos, creo yo, no hubo tantos que afectaran las relaciones comerciales principalmente con México. Por eso que te digo, o sea, toma en cuenta que la mano de obra latina y sobre todo la mano de obra mexicana en Estados Unidos, pues es la que realmente mantiene a flote gran parte de algunos sectores estadounidenses, güey. Entonces, el hecho de que Kamala Harris no hubiera ganado en algunas cuestiones, siento que es porque le faltan tablas para poder dejar de ser la vicepresidencia, dejar la vicepresidencia y llegar realmente a la silla presidencial, güey. El tema que a lo mejor le falla a Donald Trump, güey, es el tema racial, güey. O sea, siento que eso, si quitamos eso, podría ser otro cantar, pero pues afortunadamente ya tuvimos un periodo con él que se supo lidiar con ese tema racial y que no se vieron tan afectadas las relaciones comerciales ni de ningún tipo con México, güey. Que ahora le lanza el reto al gobierno mexicano de que paren el flujo migratorio, porque si no pues van a subir el tema de los aranceles, güey, de los impuestos aduanales. Entonces, pues eso sí puede afectar más, en cierta medida el tratado. Oye, todo el tema económico para México. Sin embargo, pues lo que nos ampara un poquito es el tratado de libre comercio, güey. O sea, como que ya hay cosas que están pactadas con las que no se puede hostigar mucho, güey, como lo quiere hacer ver este señor anaranjado. Entonces, digo, yo estoy en una postura neutral, güey, porque pues al final de cuentas ya conocimos lo que era el gobierno trumpista, güey, y creo yo que no puede afectar más de lo que ya ha afectado a México. Al final de cuentas, como dijeron muchos analíticos, ahora con las elecciones, México siempre va a ser el patio trasero de Estados Unidos, güey. Pero sigue siendo la frontera comercial más importante, porque pues es una frontera con la potencia económica una de las potencias económicas más poderosas del mundo, güey. Entonces creo yo, güey, desde una perspectiva ignorante, desde mi perspectiva latina, que sí hubiera estado mejor el tema con Kamala Harris, únicamente por el tema racial, güey. Creo yo, güey. Porque pues ve California, güey, está plagado de michoacanos y sobre todo de michoacanos, güey, y de latinos en un número pero culerísimo, güey. Simplemente en California, güey. Pero creo que California se lo llevó Trump, ¿no, güey? O se lo llevó Kamala Harris, güey. Kamala. Y hubo otros estados. Y Texas. Y Nueva York. Hubo otros estados que sí votaron muchísimo. O sea, pues se vio, güey, la votación a favor de Trump. Pero como lo estaba viendo hace rato, güey, son generaciones nuevas que están saliendo a votar, pero que están viendo la problemática desde la perspectiva de estadounidenses, güey. Nosotros estamos viendo la perspectiva y la problemática como latinos, güey, por el tema racial. Pero que a lo mejor es como lo que sucedió aquí, güey, con Morena. A lo mejor la derecha estaba esperando un milagro para que no llegara la izquierda nuevamente al gobierno federal.
y que mucha raza en Estados Unidos estaba impaciente de que volviera a llegar la derecha o de que no llegara la derecha, pero ellos están viendo el problema de México ya como personas que se desarrollan en un entorno estadounidense, güey. O sea, no entienden muchos factores que implican que la derecha no hubiera llegado al poder en este sexenio. Y nos pasa lo mismo a nosotros. Estamos viendo una problemática que yo siento que la estamos viendo más por el tema racial, güey. Por el tema de que hay amenazas de, por ejemplo, subir los aranceles, hacer una deportación masiva, de que se rompan relaciones o haya bloqueos comerciales con México, güey, como los tiene Venezuela, como los tiene Cuba, como los tienen muchos países de América Latina, porque hay choque de ideas, güey, choque de ideales entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense, pero que ciertamente es un tema racial. Hace mucho se había lanzado una propuesta de que querían eliminar el visado americano para los mexicanos o sea, en general para todos, güey, siempre y cuando controlaran el flujo migratorio. ¿Y de qué manera iban a controlar ese flujo migratorio? Pues del modo en que México ofreciera unas condiciones salariales y económicas similares a las de Estados Unidos. ¿Para qué? Para que la gente ya no quisiera irse a trabajar a Estados Unidos, güey. Eso, güey, así a grandes rasgos suena bien sencillo, pero en la práctica ya no lo es, porque no es el mismo índice per cápita que percibe Estados Unidos, no son las mismas empresas que sostienen a Estados Unidos a las que tenemos en México. Caso similar al que hablábamos cuando comparaban a Nayib Bukele con López Obrador. ¿Por qué no existe un régimen autoritario en cuestión de seguridad como el que tiene Bukele en El Salvador para erradicar la delincuencia organizada en México? Y eso es algo que hablamos aquí. O sea, en la teoría suena bien sencillo, pero no son las mismas condiciones territoriales para poder operar de esa manera. O sea, no es lo mismo, pues, ser borracho que cantinero. En Estados Unidos yo lo veo así, güey. O sea, las relaciones se deben de mantener tal cual como están, güey. Unas relaciones armoniosas en cuestión de seguridad y todo. Sí debe de poner más mano dura a México para controlar el crimen, para que deje de haber tráfico de sustancias ilícitas de este lado para aquel. Pero al igual Estados Unidos debe de dejar de pactar con mismos criminales mexicanos para que deje de haber tráfico de armas de aquel lado para acá, güey. O sea, pero volvemos a lo mismo. En la teoría suena bien sencillo, güey, pero al final de cuentas en la práctica es algo sumamente diferente. Ahora estaba la hija de Elon Musk, que hace rato estaba diciendo que ella buscaba exiliarse porque ella ya no ve su futuro en Estados Unidos con el gobierno trumpista. Y es algo que o sea, yo por ejemplo digo, a ver, mija, ¿qué chingados tienes que perder? Eres hija de uno de los hombres más ricos, si no el más rico de todo el planeta. Tienes un futuro asegurado. También entra mucho en juego, pues, ahí la percepción que se tiene y cómo se vive siendo estadounidense bajo un régimen trumpista. No sé tú cómo veas el tema. Sí, güey. Mira, primero yo creo que la elección se tiene que dividir o sea, esta decisión de que escogieron a Donald Trump se tiene que dividir en diferentes momentos y en diferentes etapas, y las consecuencias que va a traer todas estas etapas, no solamente para México, porque recordemos que Estados Unidos no es Brasil, ¿entiendes? O sea, es el país, uno de los países con mayor estabilidad económica y más poderosos del mundo, güey. O sea, lo que sucedió en Estados Unidos con la decisión de Donald Trump no solamente afectaría para bien o para mal a México, sino a gran parte del mundo. O sea, ahí está el tema de Ucrania, el tema de Rusia, el tema de China, el tema de Israel. O sea, hay muchos temas que van envolviendo toda esta atmósfera de esta elección estadounidense, güey. Y se tiene que analizar muy bien, porque un personaje como Donald Trump llegar a la presidencia, primero es decir, o sea, ¿cómo llegó? ¿Cómo es que gana Donald Trump? ¿No?
Porque afuera, pues sí, la percepción social, política, económica, desde el exterior, viendo a un personaje como Donald Trump, pues es un personaje con mucha controversia, güey, ¿no? O sea, que le han acusado de muchas cosas, güey. Tuvo un atentado, güey. O sea, es un personaje que se distingue a los demás personajes en Estados Unidos, güey. Muy a la gringada, güey. Y primero ¿qué percepción tienen los gringos en Estados Unidos de Donald Trump, güey? O sea, gringos hablando de todo el sector estadounidense, güey. Tanto los migrantes como los no migrantes. O sea, ¿qué percepción tiene para haber ganado de esa forma? Porque arrasó, O sea, la neta es que fue una votación abismal. Number 81, Bill Road. Woodstock, company number 5.